El otro día yo vi un video de Cuba, de hace poco, de cómo ocurre un accidente en una intersección porque se fue la luz, se fue la electricidad y los semáforos dejaron de funcionar. Un carro chocó con otro, producto de ese impacto, una persona que iba caminando por la acera fue impactada también por un vehículo. Afortunadamente creo que no le pasó nada a la persona como tal, pero sí fue impactada. Y lo que me llevó a reflexionar, ¿qué sentido tiene comportarse correctamente? Si ya caminar por la calle ya no es que alguien te vaya a asaltar por el estado de inseguridad que genera el régimen o la dictadura, por así decir. Ya es que se va la luz, los semáforos dejan de funcionar y viene un carro y me atropella. Entonces digo yo, bueno, ya este es el límite realmente, o es ya lo que sigue después del límite. O sea, ver esto es equivalente a literalmente decir, si yo no hago nada, si yo como cubano que vivo dentro de la isla no hago nada, pues lo que estoy diciendo es que quiero morirme ya, que quiero que me pase una desgracia, que quiero enfermarme de la peor manera y desaparecer. Es equivalente a que un cubano saca para medio de la calle en cuero y se ponga a cagar en medio de la calle. Y ya está. Entonces, pausando ese tema ahí, porque todo está aquí relacionado, hoy estoy yo en el baño. Estaba bañando y estaba con la musa, ¿ves? O sea, cuando uno se baña, la musa te viene y empiezas a imaginarte el futuro, cómo sería, etcétera. Y yo me imaginaba en Cuba, teniendo un hotel mío privado, siendo un empresario, por así decir. Pero claro, caigo en la realidad y digo, a ver, pero Cuba libre, pero ¿y quién me garantiza que seguiría libre Cuba? Más allá de que exista un gobierno, ponle que una república. Más allá de que existe una constitución restaurada y que defienda la propiedad privada. Más allá de que existe un ejército dispuesto a dar la vida por el pueblo. ¿Quién me garantiza que el día de mañana no va a venir un populista y va a volver a endulzar al pueblo para generar una especie de guerra civil y volver a caer en lo mismo? ¿Quién me dice a mí que no va a venir un tonto de turno y le va a decir a todos, ese edificio, eso le pertenece al pueblo y ustedes jamás van a tener eso, pero si confían en mí, por la fuerza vamos y se lo quitamos y lo repartimos para todos, para luego obviamente crear el sistema comunista de siempre, el mafioso de turno, que es lo que se va a alimentar de los derechos del pueblo, porque el pueblo en su mayoría le cedió el poder por pura envidia y por puro desconocimiento. Y digo, claro, la clave es esta, la clave es que la mayoría esté despierto, que la mayoría sepa qué defender, sepa que la libertad es que me dejen a mí en mi espacio hacer lo que yo quiera, siempre y cuando no joda a los demás, siempre y cuando no moleste el espacio de los demás. Si todos entendieran eso en Cuba, puede venir el dictador que sea de turno, que no se le va a hacer caso. Es más, todos estarían dispuestos, en su mayoría, digo yo, en la mayoría siempre, cabe destacar es la mayoría, estarían dispuestos a dar la vida por lo que creen, porque es el sinónimo de la libertad. Si los esclavos en el tiempo de antes se sublevaron en muchos lugares del mundo, precisamente porque no querían vivir siendo esclavos. Y es verdad que muchos se murieron, pero fue un símbolo de libertad, la lucha en contra de la esclavitud. Entonces digo yo, si la mayoría de los cubanos entiende que la libertad solamente se basa en dejarme a mí hacer lo que yo quiera en mi espacio, en mi propiedad, esa es la libertad de Cuba, ya está. Ya, es decir, ustedes ven otros países, cuando ocurre cualquier cosa, enseguida tú ves a los cantantes convocando a una marcha, que si no sé qué, que si no sé qué más. Y ahí sale el pueblo, un grupo a luchar, aunque estén equivocados, aunque sea a favor de la izquierda o a favor de la derecha, pero salen, porque tienen valores que defender. Pero no hay un valor más fuerte que tu propiedad, tu casa, todos tus bienes. Claro, el enfoque real de la libertad de Cuba, más allá de que un gobierno como el de Estados Unidos intervenga militarmente y borre al comunismo completo de la faz de la tierra, es que el pueblo, la mayoría, entienda que la base de los valores es defender la propiedad privada. Si tú estás dispuesto como padre a dar la vida por tus hijos, a defenderlos en contra de algo más fuerte que ellos, tu propiedad es lo mismo. Tu propiedad, tu espacio, para que tus hijos estén protegidos dentro es lo mismo. Entonces, para terminar con esto, para que cualquier gobierno externo intervenga en Cuba, el pueblo, la mayoría, tiene que estar descontenta realmente con la mafia. Esa mafia se alimenta de tu propiedad. Tú crees que ellos te dan a ti la propiedad, pero ellos se alimentan de tu propiedad. Esa es la piedra angular de todo este problema. Del problema de Cuba desde el año 59. Que poco a poco, producto de todo el comunismo, se terminó alejando los valores de la propiedad del cubano como tal.
Y nosotros que estamos aquí afuera, que ya vemos la realidad, nuestro trabajo es hacerle entender al cubano que está ahí adentro que los valores que debe defender son su propiedad. Si lo entiende la mayoría, como dije al principio, ningún gobierno de turno va a venir a hacer lo mismo que hizo Fidel Castro. Jamás va a volver a pasar. Ni siquiera otro país que quiera venir a Cuba a formar una guerra y toda esa ficción. Porque siempre vamos a defender nuestra posición, que es nuestro espacio. Y para aquellos que se preguntan, mijo, ¿y tú crees que Cuba va a prosperar? ¿Tú no ves que Cuba va a seguir en la miseria, con libertad o sin libertad? ¿Tú no ves que en Cuba no hay recursos? ¿Tú no ves que no hay manera de cómo erradicar el hambre? ¿O los problemas de salud? ¿O la educación? Eso es falso. Si tú en primera instancia respetas el espacio de cada uno, lo que va a suceder después es que la oferta y la demanda van a interactuar de manera libre y voluntaria. Y así se va a satisfacer la necesidad de todos. De manera justa. Ahí está la diferencia. ¡Viva Cuba Libre!